¿Qué tal? Te doy la bienvenida a La Danza del Ser, un podcast donde exploramos las profundidades de nuestra existencia y desafiamos las percepciones convencionales de la realidad. Mi nombre es Rosy y hoy nos embarcaremos en otro viaje fascinante hacia el corazón de la no dualidad. En este episodio nos sumergiremos en un tema que ha intrigado a filósofos, místicos, buscadores espirituales durante milenios: la naturaleza de nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos realmente? Más allá de nuestros pensamientos, emociones y experiencias, ¿existe un yo separado del mundo que percibimos? Estas preguntas pueden parecer abstractas o incluso irrelevantes en nuestra vida cotidiana, pero les aseguro que explorarlas puede transformar profundamente nuestra experiencia de la vida, del día a día. Y a medida que avancemos en estos minutos, descubriremos cómo nuestras percepciones habituales crean una ilusión de separación y cómo podemos despertar a una realidad más amplia y unificada. ¿Quién tiene estas experiencias? ¿A quién le sucede? ¿Quién cree que hace o que le hacen? Pero antes de sumergirnos en estas aguas profundas, quiero invitarles a hacer una pausa. Tomen un momento para respirar profundamente y conectar con este presente. ¿Cómo? Pues sintiendo el peso de su cuerpo, escuchando los sonidos alrededor, notando pensamientos pasajeros, la sensación térmica. Esta conciencia del momento presente será nuestra brújula en este viaje. Muy bien, con esta atención renovada, comencemos nuestra exploración de la no dualidad y del despertar espiritual. Cuando estamos frente a un espejo, ¿qué vemos? Muy probablemente contestaríamos, pues me veo a mí mismo, a mí misma, pero ¿te has preguntado quién es ese mí? ¿Ese mí mismo o ese mí misma? ¿Acaso es el cuerpo que vemos reflejado? ¿Es la historia que contamos sobre ese cuerpo? ¿Alguna aventura? ¿Alguna tragedia? ¿O hay algo más? Algo que observa tanto el reflejo como nuestros pensamientos sobre él. Esta es la esencia de lo que llamaremos el espejismo del yo, el tema de esta primera sección. En nuestra experiencia cotidiana, nuestra atención está constantemente dirigida hacia objetos. Y estos objetos pueden ser externos, como la taza de café o de té sobre una mesa, el sonido del tráfico en la calle,
la persona con la que hablamos, un computador en el que trabajamos, o pueden ser internos, nuestros pensamientos, emociones, recuerdos. Y estamos tan acostumbrados a este flujo constante de experiencias que rara vez nos detenemos a cuestionar quién o qué está teniendo estas experiencias. A partir de esta corriente de experiencias, fabricamos una narrativa. Yo soy la persona que toma café por las mañanas, que se estresa con el tráfico, que ama a su familia, que tiene miedo al fracaso. Esta narrativa se convierte en lo que llamamos nuestro personaje o nuestro ego. Vaya, es la historia que nos contamos sobre quiénes somos. Pero, ¿es esta historia realmente quiénes somos? ¿La que nos contamos? Pensemos en un libro. El libro contiene una historia, pero el libro no es la historia. El libro es el medio en el que la historia aparece. De manera similar, nuestra conciencia es el libro en el que aparece la historia de nuestro personaje. Este personaje que creemos ser tiene un nombre, una edad, una nacionalidad, un género, un conjunto de creencias y de opiniones. Tiene un pasado que recuerda y un futuro que imagina. Pero todo esto es parte de la historia, no de la conciencia en la que la historia aparece. Ahora bien, este espejismo del yo no es algo negativo en sí mismo. Es una herramienta útil para navegar en el mundo. Es una actividad mental. El problema surge cuando nos identificamos completamente con este personaje, cuando creemos que es todo lo que somos. Esta identificación es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento. Cuando creemos ser únicamente este personaje limitado, experimentamos miedo, ansiedad, sensación de carencia. Actuamos desde ahí porque sentimos que algo falta y viene de afuera. Nos sentimos separados del mundo, de los otros, de lo demás, luchando constantemente por sobrevivir y destacar, porque no hay para todos. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos ver más allá de este espejismo? ¿Qué pasaría si pudiéramos reconocer que somos el espacio de conciencia en el que todo esto aparece? Esta es la invitación de la no dualidad, a despertar del sueño de la separación, a reconocer nuestra verdadera naturaleza como la conciencia misma. No se trata de negar la existencia del personaje, de la actividad, sino de verlo como lo que es, una expresión temporal y cambiante,
de algo mucho más vasto y profundo. Conforme avancemos, exploraremos cómo podemos comenzar a ver a través de este espejismo y despertar a nuestra verdadera naturaleza. Pero por ahora les invito a reflexionar. ¿Quién eres más allá de tu historia personal? Puedes sentir, aunque sea por un pequeño instante, el espacio de conciencia en el que todos tus pensamientos y experiencias aparecen. Date cuenta, nada está separado de ti. Tomemos un momento para sentir esta presencia consciente antes de continuar. Exploremos ahora cómo podemos comenzar a dirigir nuestra atención hacia esta presencia consciente a través de lo que llamaremos la inversión de la mirada. Ya exploramos el espejismo del yo, esa narrativa que creamos, fabricamos sobre nosotros mismos y con la que nos identificamos tan profundamente. Ahora daremos un paso más allá y exploraremos lo que llamamos la inversión de la mirada. Cuando estamos en una sala de cine o frente a tu televisor o tu computador, completamente absortos en una película que se proyecta en la pantalla, las emociones de los personajes se vuelven nuestras emociones. Por eso nos reímos, por eso lloramos, por eso nos asustamos. Sus problemas, el de los personajes, se vuelven nuestros problemas. Estamos tan inmersos en la historia que estamos observando que a veces olvidamos por completo que estamos sentados en una butaca, en un sillón, mirando una pantalla. Esta es una metáfora perfecta para nuestra vida cotidiana. Estamos tan absortos en el film de nuestras experiencias, pensamientos y emociones que olvidamos quién está realmente observando todo esto. La inversión de la mirada es el momento en que, en medio de la película, de repente recordamos que estamos sentados en el cine. Es el momento en que nuestra atención se desplaza de lo observado al observador. En el contexto de nuestra indagación espiritual, esta inversión de la mirada se manifiesta a través de una pregunta fundamental. ¿Quién tiene estas experiencias? Esta pregunta puede parecer simple, incluso trivial a primera vista. Nuestra mente rápidamente quiere responder. ¿Quién tiene estas experiencias? Pues yo, por supuesto. Yo las tengo. Pero si profundizamos un poco más, nos damos cuenta de que esta respuesta solo nos lleva a otra pregunta. ¿Quién es este yo? Les invito a hacer un pequeño experimento. Si puedes, cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿quién está teniendo esta experiencia ahora mismo? ¿Quién está escuchando estos pensamientos?
¿Quién está sintiendo estas sensaciones en el cuerpo? Muy bien, abre tus ojos. Al hacer estas preguntas, es posible que haya notado algo interesante. La pregunta misma surge del personaje, de ese yo que creemos ser, pero al mismo tiempo va más allá del personaje. Está cuestionando la realidad misma de ese yo. Es como si la película en la pantalla de repente empezara a preguntar, ¿quién está viendo esta película? La pregunta surge dentro de la película, pero apunta hacia algo fuera de ella. Esta inversión de la mirada es el corazón de muchas tradiciones espirituales. Por ejemplo, en el budismo Zen se habla de volverse hacia adentro y observar la fuente. En el Advaita Vedanta se practica la autoindagación. Todas estas prácticas apuntan a lo mismo, a dirigir nuestra atención hacia el observador, en lugar de hacia lo observado. Pero es importante entender que esto no es un ejercicio intelectual. No se trata de encontrar una respuesta conceptual a la pregunta ¿quién soy yo? Se trata más bien de una invitación a experimentar directamente nuestra verdadera naturaleza. Cuando invertimos la mirada de esta manera, algo extraordinario puede suceder. Podemos empezar a darnos cuenta de que aquello que observa nuestros pensamientos, emociones y experiencias no es en sí un pensamiento, una emoción o una experiencia. Es más bien el espacio en el que todo esto aparece. El que observa la tristeza no está triste. Esta realización, esta visualización, este darte cuenta, puede ser profundamente liberador. De repente ya no estamos atrapados en la historia de nuestro personaje. Ya no estamos limitados por nuestros miedos, deseos y creencias. Nos damos cuenta de que somos el vasto cielo en el que las nubes de nuestros pensamientos y emociones van y vienen. A medida que avanzamos en nuestro viaje, te invito a seguir practicando esta inversión de la mirada. En medio de tus actividades diarias, toma un momento para preguntarte, ¿quién está teniendo esta experiencia? No busques respuestas. Simplemente permite que la pregunta te lleve más allá de tus pensamientos, hacia el silencio de su verdadera naturaleza. Perfecto. Ya exploramos cómo invertir nuestra mirada hacia el observador de nuestras experiencias. Ahora vamos a sumergirnos aún más profundo, más allá del reino del pensamiento mismo. Recuerda o imagina un río. El agua fluye constantemente y fluye, a veces creando ciertos remolinos, ondas, corrientes. Nuestros pensamientos son como ese flujo constante de agua. Vienen y van,
a veces tranquilos, a veces turbulentos, pero siempre en movimiento. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, estamos inmersos en un flujo constante de pensamientos. Planificamos, recordamos, analizamos y hasta fantaseamos. Este flujo mental es tan constante que a menudo lo confundimos con quiénes somos. Pensamos, luego existimos, como dijo Descartes. ¿Pero es esto realmente cierto? ¿Somos nuestros pensamientos, nuestras emociones o sensaciones? Te pido que consideres esto por un momento. ¿Quién o qué es consciente de estos pensamientos? Los pensamientos van y vienen, pero hay algo que permanece constante, algo que es consciente de todos estos pensamientos cambiantes. Vamos a hacer otro pequeño experimento. Por los próximos 30 segundos, intenten no pensar en nada en absoluto. Traten de mantener su mente completamente en blanco. ¿Qué notaron? La mayoría es prácticamente imposible detener completamente el flujo de pensamientos. Incluso el pensamiento "no debo pensar en nada" es en sí mismo un pensamiento. Pero aquí está la clave. Incluso si no pudieron detener sus pensamientos, fueron conscientes de que estaban pensando. Esta conciencia, esta capacidad de ser testigo de nuestros propios pensamientos, es lo que queremos explorar. Volvamos a la metáfora del río. Los pensamientos son como el agua que fluye. Pero, ¿qué es el lecho del río? ¿Qué es lo que contiene y permite este flujo de pensamientos? Esta es una pregunta crucial en nuestra exploración de la no dualidad. Nos damos cuenta de que los pensamientos no se piensan a sí mismos. Hay algo o alguien que es consciente de estos pensamientos. Pero aquí viene la parte verdaderamente fascinante. Este algo que es consciente de nuestros pensamientos no es en sí mismo un pensamiento. No puede ser capturado o definido por el pensamiento, porque es lo que permite que el pensamiento exista en primer lugar. Es como tratar de ver nuestros propios ojos sin un espejo. Nuestros ojos nos permiten ver, pero no podemos verlos directamente. De la misma manera, nuestra conciencia nos permite ser conscientes de nuestros pensamientos, pero no podemos pensar nuestra conciencia. Y todo esto nos lleva a una realización profunda. Somos la conciencia en la que los pensamientos aparecen, no los pensamientos mismos. Somos el vasto cielo en el que las nubes de los pensamientos van y vienen. Esta realización es increíblemente liberadora. Ya no estamos a merced de cada pensamiento que emerja. Ya no necesitamos creer todo lo que pensamos. Podemos observar nuestros pensamientos con una sensación de espaciosidad y libertad. Pero ojo, es importante entender que
que esto no se trata de suprimir o controlar cada pensamiento. Se trata más bien de reconocer su naturaleza transitoria y de no identificarnos completamente con ellos. Es como si estuviéramos viendo una obra de teatro. Podemos disfrutar de la actuación, reír con las comedias, llorar con una tragedia, pero al final sabemos que solo es una obra. De la misma manera, podemos participar plenamente en el drama de nuestros pensamientos y emociones, pero sin perder de vista que somos el espacio consciente en el que todo esto ocurre. A medida que avanzamos en el día a día, te invito a practicar esta conciencia del espacio en el que los pensamientos aparecen, no tratando de cambiar ni de controlar cada pensamiento, simplemente siendo conscientes de ellos, como si fueran nubes pasando por un cielo vasto e inmutable. Ya hemos explorado cómo invertir nuestra mirada hacia el observador y cómo ir más allá del pensamiento. Ahora vamos a adentrarnos en lo que llamamos el espacio de la conciencia. Recuerda un cielo azul vasto en un día claro. Y si no, imagina nubes de diversas formas y tamaños flotan a través de él, en él. Algunas blancas y esponjosas, otras grises, amenazantes. Pájaros que vuelan de un lado a otro, aviones que dejan estelas en lo alto. Todo esto ocurre en el cielo, pero el cielo permanece inmutable, inafectado, siempre presente. Y este cielo es una metáfora perfecta para lo que llamamos el espacio de la conciencia. Al igual que el cielo contiene todos los fenómenos atmosféricos sin ser afectado por ellos, la conciencia contiene todas nuestras experiencias, pensamientos, emociones, sensaciones, sin ser alterada por ellas. En nuestra vida cotidiana estamos tan enfocados en el contenido de nuestra experiencia, digamos las nubes de nuestros pensamientos y emociones, que a menudo pasamos por alto el cielo de la conciencia en el que todo esto aparece. Pero cuando invertimos nuestra mirada, podemos empezar a reconocer este espacio vasto, abierto de conciencia. Observa cualquier pensamiento, emoción o sensación presente y no trates de cambiar nada, solo observa. Y en lugar de enfocarse en el contenido de su experiencia, traten de notar el espacio en el que todo esto está ocurriendo. Quizá puedas sentir una presencia consciente, es decir, un darse cuenta que es testigo de todo esto. Este darse cuenta, esta presencia consciente, es lo que se llama el espacio de la conciencia. No es un objeto que podamos ver, tocar, definir. No es un pensamiento, una emoción, una limitación. Es más bien el contexto en el que todos los objetos, pensamientos y emociones aparecen. Lo fascinante de este espacio de conciencia es que cuando lo reconocemos, nos damos cuenta de que no hay separación entre nosotros y él.
No somos una entidad separada observando la conciencia, somos la conciencia misma. Esta realización es el corazón de la no dualidad. No hay un yo separado que tiene conciencia. Hay solo conciencia. Y todo lo que experimentamos, incluyendo el sentido de ser un yo separado, es una expresión de esta conciencia. Y a esta conciencia también se le ha llamado Dios, amor, luz, unidad, el todo, ser. Cuando estamos soñando, somos un personaje que vive toda clase de aventuras. Pero cuando despertamos, nos damos cuenta que tanto el personaje del sueño como sus experiencias eran en realidad expresiones de nuestra propia conciencia. No había un yo separado en el sueño. Todo era nuestra conciencia jugando a diferentes papeles. De la misma manera, cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza, nos damos cuenta de que todo lo que experimentamos, nuestro cuerpo, nuestra mente, el mundo entero, es una expresión de esta única conciencia que somos. Ahora bien, esto puede sonar muy abstracto, muy filosófico, muy de retiro, pero la belleza de esta realización es que no es algo que necesitemos creer o entender intelectualmente. Es algo que podemos experimentar directamente, aquí y ahora. Cuando dejamos de identificarnos con el contenido de nuestra experiencia y nos abrimos a este espacio de conciencia, algo profundo cambia en nuestra experiencia de la vida. Ya no nos sentimos separados o aislados. Ya no estamos en conflicto constante con lo que es, defendiendo ideas, posturas, buscando. En su lugar experimentamos una sensación de unidad, de plenitud, de estar en casa. Y a medida que avanzamos en el día a día, te invito a recordar este espacio de conciencia. En medio de tus actividades, toma un momento para notar el espacio en el que todo está ocurriendo. No trates de alcanzarlo o de crearlo, porque ya está aquí, siempre presente. Simplemente hay que reconocerlo, como el cielo reconocería su propia vastedad, porque esta comprensión nos ayuda a liberarnos de un sufrimiento causado por nuestros propios traumas y condicionamientos. Ya hemos explorado conceptos profundos como la inversión de la mirada, ir más allá del pensamiento, reconocer el espacio de la conciencia. Ahora vamos a ver cómo estas comprensiones pueden ayudarnos a lidiar con uno de los aspectos más desafiantes de la experiencia humana, lo que es llamado el trauma, mi dolor. Este trauma, en todas sus formas, todas sus variaciones, es una realidad para muchos de nosotros. Puede provenir de experiencias de la infancia, relaciones difíciles, pérdidas significativas o incluso los desafíos cotidianos de la vida. Y estos llamados traumas a menudo dejan cicatrices emocionales profundas que parecen definir quiénes somos y cómo experimentamos el mundo. Pero ¿qué sucede cuando vemos el mencionado trauma a través de la lente de la no dualidad?
Lo primero que debemos entender es que el trauma, como todo lo demás que experimentamos, está ligado al personaje, a esa historia que creemos ser. El trauma forma parte de la narrativa de nuestro yo, del personaje, vaya, que asumimos que somos. Es como una película de drama. El personaje principal pasa por experiencias terribles, sufre pérdidas, se enfrenta a desafíos aparentemente insuperables. Como espectadores, nos identificamos con el personaje, sentimos su dolor, su miedo, su desesperación, pero al final de la película, cuando se encienden las luces, nos damos cuenta de que todo era una historia, una representación. De manera similar, cuando nos desidentificamos del personaje que creemos ser, cuando reconocemos que somos el espacio de conciencia en el que toda experiencia ocurre, podemos empezar a ver nuestros traumas de una manera diferente. Esto no significa negar o minimizar un dolor o sufrimiento que hemos experimentado. No se trata de decir, ay, tu trauma no es real, tu dolor no es real, o que no nos importa. Se trata más bien de reconocer que no somos el trauma. No somos las experiencias dolorosas que hemos tenido. Somos la conciencia en la que estas experiencias aparecen. Y cuando nos damos cuenta de esto, empezamos a experimentar una libertad profunda. Ya no estamos atrapados en la historia del dolor. Podemos recordar los eventos dolorosos, sí, pero no nos definen. Son como las nubes pasajeras del vasto cielo de nuestra conciencia. Y de esta manera nos podemos relacionar con ese dolor de una forma diferente, nueva, fresca, en lugar de tratar de luchar contra él o suprimirlo o cambiarlo, bueno, querer cambiarlo. Podemos observarlo, podemos ver que como todo lo demás en nuestra experiencia, ese trauma, ese dolor, también es una expresión de la conciencia que somos. Es importante entender que esta liberación del trauma no es algo que sucede de la noche a la mañana. No es una píldora mágica que hace desaparecer todo el dolor de repente. Es un proceso gradual de desidentificación y reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Es como un río que ha sido bloqueado por rocas, basura, escombros. El agua se ha estancado y se ha vuelto algo turbia. Nuestros traumas son como esas rocas y escombros que bloquean el flujo natural de nuestra energía vital. La comprensión de la no dualidad es como remover esos bloqueos, permitiendo que el agua fluya libremente de nuevo. Y a medida que nos desidentificamos del personaje traumatizado y nos reconocemos como el espacio de conciencia, los bloqueos emocionales comienzan a disolverse porque ya no hay un yo que se identifica con ellos. Las memorias dolorosas pueden seguir ahí, pero no tienen el poder sobre nosotros. Las vemos como lo que son, eventos que aparecieron en la conciencia presente o que aparecen en la conciencia. Y esta liberación no significa que nos volvemos indiferentes, desconectados. Por el contrario, nos permite estar más presentes, más capaces de conectar auténticamente con nosotros mismos. Ya no hay reacción desde nuestras heridas, sino que se responde desde un lugar de apertura, desde un lugar de presencia. Te invito a dar una vuelta a eso que llamas heridas emocionales desde esta perspectiva. No trates de deshacerte de ellas o de luchar, simplemente obsérvalas.
con la misma apertura y aceptación con la que el cielo acoge todas las nubes. No somos nuestros traumas, somos la conciencia en la que los traumas, junto con todas las demás experiencias, aparecen y desaparecen. En este reconocimiento está la semilla de una profunda sanación y libertad. ¿Y cómo podemos integrar todo esto en nuestra vida diaria? Pues viviendo desde un lugar de presencia, desde la no dualidad. Recuerda, la no dualidad no es un concepto para entender intelectualmente, ni un estado que se alcance con esfuerzo. Es la realidad de lo que ya somos, aquí y ahora. La gracia de la no dualidad es que nos libera de la búsqueda constante del sentimiento de carencia o de incompletitud. Nos permite reconocer que lo que buscamos, paz, plenitud, amor incondicional, es nuestra verdadera naturaleza. Este reconocimiento no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva forma de estar en el mundo, sin ser del mundo. Una forma de vivir desde la presencia, una danza continua con la vida, donde ya no luchamos contra lo que es, sino que fluimos con ello, reconociendo que todo es una expresión de la única conciencia que somos. Este despertar a la no dualidad no es algo que hacemos o que podamos lograr como individuos. Es más bien un dejarse ir, un rendirse a la verdad de lo que ya somos. Esa es la gracia del ser, manifestándose como esta hermosa danza de la vida. Estamos llegando al final de este viaje. Espero que estas reflexiones hayan resonado y te inviten a explorar tu propia experiencia. La comprensión de la no dualidad tiene el potencial de transformar profundamente nuestra experiencia de la vida. En nuestro próximo episodio seguiremos explorando cómo vivir desde la no dualidad. Esta perspectiva enriquece todos los aspectos de nuestra vida. Hasta entonces, les invito a seguir explorando, cuestionando y sobre todo, siendo testigos de la hermosa danza del ser que son. Gracias por escuchar.